fast food y todas las personas que, no, qué sé yo, no pasa por un McDonald's, sino la adolescente que está en una mesa, y hay 5 y están todos con sus celulares y no hablan entre ellos. Y quizás uno está hablando con el de al lado en el celular. Pero bueno, vemos como algo, ¿no?, del lazo con el otro, ¿no?, queda un poco en desmedro en función de estar con el gadget todo el tiempo, ¿no? Y en este empuje a la delgadez, lo que aparece es algo de lo impúdico, ¿no? Hay algo de la obscenidad anoréxica. Es una época, ¿no?, y en esto se pone en juego que no hay pudor. Porque al deshacerse de las formas femeninas y a transparentar a veces el esqueleto, hace poco, a mí me gusta la demacrada, a mí me gusta el hueso, se despoja del velo y anula la sugerencia, la evocación, y más bien hace aparecer cuerpo. O sea, en esta época lo que podríamos pensar es que hay cierta falta muchas veces del síntoma histérico clásico, que nos trajo por ahí, ¿no? Que los picos de oro que decía Lacan, que hablan, ¿no?, y ya el síntoma tiene un sentido y aparece el mensaje, sino que más bien son síntomas más bien de un goce que no nos necesita a nosotros, ¿no? Lacan en el seminario brinda una definición del síntoma que dice: es un goce putrefacto, un goce que no lo necesita a ustedes, un goce que se basa a sí mismo. Entonces, donde se ven más bien estas presentaciones de un goce puro que no necesita al otro. Con lo cual, bueno, ¿qué se hace en estos casos donde se cierran, se taponan todos los agujeros, pero también es difícil para el analista encontrar cómo agujerear ese discurso para que algo ahí, ¿no?, funcione de un análisis y de una división? Bueno, entonces, bueno, podríamos decir que proliferan estos cuadros en una época, esto y las toxicomanías, por ejemplo, también, algunas depresiones, algunos ataques de pánico, en una época de declive, el ideal, donde se pone menos en función el recurso que brinda el nombre del padre, ¿no? Y que no entran en el menú tanto las soluciones que propuestas por el falo. El falo lo que ubica la posibilidad del síntoma clásico que está anudado en relación al fantasma y al síntoma. Entonces son síntomas no clásicos, son síntomas que lo que presentan es una toxicidad pulsional. Hoy tiene un artículo, La nerviosidad moderna, pues es un artículo que es largo, 109, algo de la nerviosidad moderna y algo de lo cultural, pero lo que dice es que la pulsión es tóxica, si no está desesperada por los sentidos, ¿no? Pero el mismo nos dice la toxicidad pulsional y cómo los sentidos vienen a drenar, a abrigar, a envolver. Es como podríamos pensar, si entra un granito de arena a una ostra y no se hace nada, eso lastima, ¿no? Pero cuando se la envuelve en ese nácar, eso produce algo nuevo. Esa homología de con el síntoma me parece preciosa. En realidad, ¿qué se inventa cada uno para hacer con el real? Se puede inventar algo maravilloso. Pero bueno, también tenemos inventos sufrientes, que es eso lo que trata de tocar el análisis, que el síntoma vaya a otro lado que no haga sufrir. Bueno, ubicar entonces, más allá de estos ritos de pasaje, ¿no?, de asumir el cuerpo, ¿no?, de aceptar el cuerpo, digo asumirlo y aceptarlo porque tengo pacientes en mi consultorio que han dicho, ¿no?, cosas como: yo quiero ser yo, pero sin mi cuerpo, ¿no? O ponerse a llorar: yo este cuerpo no lo quiero, me lo quiero sacar, yo lo odio, no quiero el cuerpo, ¿no? Entonces, asumir el cuerpo, aceptarlo, hacer con eso, arreglarse con el cuerpo, es un trabajo para cada quien. Vemos que en estos casos hay un punto de rechazo que lo hace más complejo. Voy a los ritos y la comida. La comida, ¿no?, porque la relación que está perturbada no solo con el cuerpo, sino con la comida. La comida es un ritual
y la ceremonia simbólica que implica compartir la mesa, que se pone en juego, pues tienes lo que te gusta, te traje este postre, me acordé de vos y lo que comías, ¿no? Además es un hecho cultural, simbólico, ¿no? Histórico, en cada país se comen cosas distintas, se prohíben cosas distintas, en un casamiento se comen algunas cosas, en ciertas fiestas se comen otras, hay prohibiciones de comida en ciertos momentos, etc. Es innegable el lugar que ocupa en la cultura el comer en común. Y Freud, entonces, en Tabú trabaja como, es un texto que deben conocer todos, es un clásico, ¿no? Como comer refuerza el parentesco, ¿no? Y ser parte de una sustancia en común. Él estudia las sociedades totemistas, y bueno, este tótem que dice es un sustituto del padre, y si el tótem para una sociedad es el águila, y las características es que es veloz, y tiene una mirada, ¿no?, muy lúcida, muy fina, cuando esto amenaza con desaparecer, porque dicen, en la batalla ni fuimos veloces, ni pudimos ver también, tienen que hacer un banquete, ¿no?, para de vuelta consumir, ¿no?, incorporar, ¿no?, y volver a renovar esas características del padre y volver a pertenecer a ese linaje común, o sea, se comen cuando las cualidades de aquel al que se incorporó amenazan con desaparecer. Freud habla de la interpretación, de la identificación primaria como canibalística, tratar de comer al otro. De hecho, hay muchas frases amorosas, de como todo, ¿no? Hay mucho que va en esa línea. Entonces se refuerza la identificación comiendo, es un acto ligador. Y de hecho, Freud también ahí toma algunos antropólogos para seguir la línea de lo que está trabajando, y va a decir que toda comida en común tiene esa función. Y por ejemplo, habla de los beduinos, habla de muchas cosas, yo solo resalté una, los beduinos, en el desierto, si se comparte con ellos un sorbo de leche o un bocado, se puede estar seguro de su protección y ayuda mientras la sustancia comida en común permanezca en el cuerpo. O sea que esto es un dato interesante, ¿no? Mientras se permanezca ese bocado en común, están hermanados, están fraternizados. Entonces, en ese momento no es posible un ataque, ¿no? Con lo cual ahí se ubica, ¿no?, como la cultura comer en común es un acto que liga. La cristiandad tiene ritos que son importantes, ¿no? Se come la hostia, sangre y cuerpo de Cristo, metafóricamente se lo vuelve a incorporar. Hay disquisiciones, Juan metafóricamente no, que yo estoy leyendo en relación a la investigación, pero bueno, se come sangre y cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, comer y beber en común tiene significado. Entonces, la dieta totémica, el animal totémico, está prohibido matarlo y comerlo, o sea, no se puede hacer, cada vez que alguien lo hace, queda penalizado, pero hay excepciones. Entonces, este animal sagrado que está prohibido de ordinario comer su carne, cada tanto, en ciertas circunstancias ceremoniales, comunales, ¿no?, se acuerdan, ¿no?, que esta sustancia debe ser consumida y se lo mata con ciertas particularidades, es un acto en solemne comunidad, se le otorga legitimidad y así no es sancionado como crimen, o sea, dentro de ciertas reglas. Entonces, la comida renueva la unión al entrar en cada cuerpo y establece lazos sagrados para aquellos que consumen. ¿Por qué nombro todo esto? Porque quizás lo que me parece importante recalcar es cómo comer en la anorexia y la bulimia está por fuera del banquete, por fuera de cualquier banquete, y justamente se hace en la soledad de la autosegregación. O sea, se evita la comida en común. Y voy a leer algunas características de cómo comen, ¿no? Porque no podría decir el banquete, entre comillas, anoréxico o bulímico, qué características tiene, pero justamente no es la comensalidad. Por el contrario, la comensalidad queda rechazada, queda evitada. Y hay muchos pacientes que dicen, no me reuní con mis amigos porque iban a comer, no fue el cumpleaños porque iba a haber comida, ¿no? Entonces es un acto. Voy a tomar algunos puntos.
Por ejemplo, la anorexia y la bulimia. Se come en la soledad de la autosegregación, se rehusan invitaciones y eventos sociales donde la comida está presente, se rechaza la comensalidad que hace cuerpo y que libre. Se come rodeando el hecho de escondites, se rehuyen las miradas, entre mentiras, engaños, incluso robo de comida. Amelino Tom, ¿no?, que es la escritora que hablaba, se refiere a su padre como un mártir alimentario. Y ella lo ha visto, creo que tenía episodios jurídicos, ella ha visto al padre asaltar la cocina y luego, lo dice así ella, huir, llevándose consigo un confuso puñado de alimentos, pan, cacahuetes, cualquier cosa, el contenido de una mano avergonzada. Y refiere, come a una velocidad espeluznante, no mastica nada, y lo hace con tanta angustia que parece no experimentar ningún placer. ¿No? Es interesante la observación que ella hace, ¿no? Agarra, manotea lo que hay, se lo escucha, sin elegir, sin disfrutarlo, en la soledad, escondido. Entonces, en la bulimia se come en cualquier horario, cualquier cosa, hasta lo crudo o podrido. Escuché a alguna paciente que dijo no había nada, comí harina cucharada, o comí lo del freezer, pero en el atracón no había tiempo, ¿no? No había tiempo en el sentido del impulsivo del atracón y se lo comió duro, ¿no? Un pedazo de pan, no descongelado en microondas, sino duro. De la basura a veces también, se llenan en la bulimia de lo que después queda connotado como porquería, o bajo el modo paradójico, también en la anorexia de comer nada, de abarrotarse de nada, esto que les decía, que no es un vacío, es un llenar, esto lo dice Lacan, y me parece que es una observación muy interesante. Desisten de la voluptuosa sensorialidad del comer, comen por fuera del apetito, sin gusto, sin placer. Piensan sin pausa en la comida y en el cuerpo, ¿no? A veces están diciendo que están todo el día pensando, lo que comieron, lo que van a comer, el que va a ir al gimnasio, y que las calorías que comieron, lo que se tiene que quitar. Una paciente que me decía, pero no entiendo, yo le cocino lo que ella quiere y no come con nosotros, y ella comía aparte, un poco por esta ilusión, pero además hay que decir que la madre le ponía aceite, que le ponía 2 cucharadas para que no se pegue, pero ese aceite no dejaba pasar. Entonces se cocinaba lo mismo sin aceite. Entonces, comen con culpa, comen con arrepentimiento, comen sin medida, comen sin tope, sin dejar restos muchas veces, ¿no? Había galletitas, me las comí todas, no pude parar. El límite entonces lo otorga el dolor de panza o acabar con lo último que se encuentra. Muchas veces se purga inmediatamente con vómitos, laxantes, diuréticos, gimnasia. En la anorexia y la bulimia se destruye el arte de elaboración del plato, ¿no? Se empieza a separar los líquidos, ¿no? Muchas veces la cromago, ¿no?, aparece con los elementos. Se trata, para la anorexia y la bulimia, de disolver el matrimonio, o sea, hacer la operación inversa de la cocción. Divorciar lo refundido, desmontar lo preparado, separar lo compuesto, desarticular toda humanidad. Será comida desamparada de la historia, desconectada de la significación, desmezcla lo unido, separa con el objeto de dejar pasar solo a cuentagotas lo que es filtrado y medido por una cuantificación. Te diría que ahí hay algo que se pone en juego, en destruir la belleza y sensorialidad del plato, tanto en lo que se cocina, en el aroma, en lo que se ve, en los sabores, pero también esta belleza del plato que se desgarra, pensemos que también hay un desgarro de la belleza propia. Entonces, cuando se dice porque quieren ser lindas, es una reducción, porque algunos lo harán, y la masa de la histeria muchas veces, pero muchas veces va mucho más allá y va a desgarrar, ¿no?,
esta vestidura de la comunidad o esta vestidura, ¿no?, de la belleza, ¿no? Eh, que es la manera de vestirse, la manera de seducir, la manera de estar, también quedar en piel y huesos o dejar ese alimento también, ¿no? Y es una crudeza con el cuerpo, una crudeza con la comida. Entonces arremete contra el plato destruyéndolo junto con las sensaciones que pudiera despertar. Rechaza el plano de la sensorialidad, desprecia los colores, los aromas, los sabores. Podríamos ahí ubicar también lo melancolizado de Freud, ¿no? Esta cuestión donde el apetito no tiene ningún lugar en esto. Y se autoexcluye del lazo social de la comida, de la fiesta, de la comunión, de dar y recibir, del circuito de intercambio, de lo amoroso en lo que se cocina, algo del amor se rechaza, de la comensalidad, y se come por fuera de los ritos, de los códigos, de lo social, en un rechazo al otro y a sus ordenamientos, ¿no?, a los códigos, ¿no?, y que además pueden comer primero tortillas, leche, después salami, después algo podrido, o sea, no tienen ningún código, ningún ordenamiento. Desisten de las maneras de la mesa, de los ceremoniales y de las sugestivas naderías, ¿no?, de los envoltorios y platillos. Sabemos que a muchas personas la captura que nos ejerció, por ejemplo, el sushi, ¿no?, que son ese juego de naderías, de envoltorio. De hecho, Miguel tiene un comentario, yo lo cito en el libro, ¿no?, dice que después de ir a Japón, de ver toda esa cosa tan sutil con la comida, yo estuve en Japón y vi que realmente es una cosa impresionante, ¿no? De bello, ¿no? El despliegue de la comida, cómo está, digamos, los colores, la manera en que lo combinan, es un despliegue muy bello. Y Pilar dice que cuando volvió de Japón tuvo una pequeña anorexia, así lo dice él, porque de repente se vio en un plato con la concurrencia de pedazos de cabeza, ¿no?, de los animales, y le dio como un rechazo, ¿no? Entonces, y Roland Barthes hace todo un elogio de la comida japonesa también, que es muy interesante, pero lo que, bueno, la anorexia se desiste de ese juego de esa pista de nada, ¿no?, que tiene que ver con el deseo que va de un lado al otro, y que además lo que Roland Barthes elogiaba era como en Japón parece que se construye lo que se come, como que se pinta un cuadro, dice que se agarra un platito de otro, ¿no? Bueno, entonces Miller hacía también cierto elogio de una anécdota. Entonces, un dato más que me parece muy interesante y que me parece importante es que en la anorexia y la bulimia suele haber un rechazo tenido de espanto en relación a comer carne. Porque fueron tempranas denunciantes del hecho de comer cadáveres, ¿no? Esto ahora lo escuchamos, pero fíjense que hace 30 años esto no existía en el discurso, ¿eh? Entonces, yo realmente me sorprendí la primera vez que alguien me dijo, no, en la heladera yo no tengo cadáveres, y le dije, ¿qué? No, animales muertos, no. Entonces, es como solo vegetales. Y en ese momento me vino a la cabeza una tira de una falda, ¿no?, de todos los hijos, pueden ser todos, pero no sé si recuerdan esa en particular, que estaban Miguelito y Felipe. Miguelito era bastante como muy despierto y decía cosas que no aparecían a simple vista, y estaba en la casa de Felipe y quería comer algo, tomar algo, y Felipe le dice, anda a buscarlo a la heladera, y cuando vuelve de la heladera vuelve con cara de horror, y Felipe lo mira sorprendido y le dice, ¿qué pasa, Miguelito? Es que tenés cadáver en la heladera. Entonces Felipe se queda como todo, como una cara, ¿no?, que se le revuelve la cara, y después en la tira siguiente la madre le dice, pero Felipe, dice la pechuguita que tanto te gusta. No, mamá, a él no le gustan las verduras, no hay verduritas, no hay verduritas. Entonces,
hay algo, ¿no? Donde la cocina, ¿no? Encubre, ¿no? El hecho de la muerte en el plato, ¿no? De hecho, no vamos a McDonald's, no decimos, oh, voy a ir como una vaca muerta, decimos hamburguesa, ¿no? Hay toda una vestidura en el lenguaje, incluso hoy más se ven, ¿no? Todos los restaurantes palermitanos que siempre se lo cargan, ¿no? De las finas hierbas y todos estos nombres que le ponen, dice que, bueno, al final es un pedazo de carne, pero se adorna mucho eso. Ahora bien, esto de la anorexia y la bulimia no tiene que ver con una posición ideológica, más allá de que alguna persona se junte, por supuesto. Pero una cosa es la decisión, no estoy de acuerdo con comer animales, o de limpiarme de otro cuerpo, es una posición que empezó a tener más fuerza ahora, pero que viene de la edad, del filósofo Jacques Derrida, que trabajó mucho en el logocentrismo. Hay una filósofa que es titular en una cátedra de filosofía en UBA, que trabaja mucho esto, que es Mónica Ferrandini, ¿no? El tema del asado, de los hombres, de las mujeres, y que es el que todo bicho que camina va a parar al asador, de Martín Fierro, bueno, etc. Pero lo que me interesa distinguir es que en la anorexia y la bulimia, ¿no? Más allá de que algunas además tengan la posición ideológica, lo que aparece es el espanto, el horror, ¿no? De comer carne. O sea, que fueron tempranas denunciantes del hecho de comer cadáveres. Entonces, para ellas no se invisibiliza lo visible. No todas, no todos, pero muy frecuente el rechazo a la carne. Y además hay estadísticas que estuve mirando y que dicen que muchas personas han sido vegetarianas durante su anorexia, después se curaron y no fueron más vegetarianas, con lo cual estuvo íntimamente ligado a esto. Entonces, para ellas no se invisibiliza lo visible, no se escamotea la palabra cadáver, ¿no? No hay un referente ausente en el plato, no hay una metaforización en el plato de eso. Por el contrario, se presenta crudamente sin un pelo el cadáver. Una paciente me decía, yo dejé de comer carne una vez, yo comía, pero había un asado familiar, era un cumpleaños, y de repente, como un rayo, o sea, no lo venía pensando, no era algo que, no, ya había algo en ella que venía resonando, sino que de repente, en vez de ver el asado, dice, veo un animal despanzurrado en pedazos, y desde ahí no pude comer carne. Entonces, se presentifica crudamente, sin ningún velo o disfraz, la materia inerte, ¿no? Es fruto de un sacrificio intolerable y eso deviene una presencia siniestra porque no hay ocultamiento, ¿no? De esa obscenidad, ¿no? Del animal muerto desconsurrado que pierde el valor de comida al irrumpir la crudeza. Ahora bien, esto tiene un dato a tener en cuenta también que se asocia con esto, que es el rechazo a la carne en el plato, va asociado también al rechazo a la propia carne. Entonces, hay un fuerte nexo ¿no? Entre la alimentación vegetariana por el franco horror ante la muerte que se presenta en el plato, sin ninguna vestidura que la mediatice con la opción y la preparación, pero además se conjuga, ¿no? El rechazo a incorporar como alimento la carne sacrificada con el rechazo a su propia carne, que deviene muchas veces sacrificada en esta cuestión expiatoria. Entonces, habría que ver que muchas veces no comer carne no es una defensa en relación a ser ella misma, convertirse ella misma en una tajada. Hay algo ahí de una defensa, algo no cocinado, ¿no? En relación al plato y en relación al propio cuerpo, ¿no? La vestidura del propio cuerpo que no se puede poner en juego. O sea, obscenidad del cadáver en el plato, la obscenidad del cadáver, que a veces me dicen, les parece que parezca una calavera, que me parezca algo de eso. Bueno, eh, bueno, sí, acá algunas preguntas. Un poquito más encerrado. Bueno, entonces voy a leer algo de Lacan, voy a decir, porque si no, quiero decir algo de lo que dice Lacan.
Lacan tiene algunas referencias a la anorexia, varias. Están en el texto de la familia, que es un texto temprano, que habla de la huelga de hambre, lo conecta también con las toxicomanías, es muy interesante conectar algo de la toxicomanía con la anorexia. Yo, de hecho, inventé un término con una colega que es anorexicomanía, bueno, para explicar la dimensión maníaca a veces de la anorexia, ¿no? No parar en llenarse de nada. Pero voy a anclar en dos momentos de la calma. Por el tipo que tenemos, voy a elegir. Uno es en dirección de la cura, una frase que quizás conocen. Porque ahí va a decir de este chico que cierra la boca cuando le dan de comer, ¿no? Y va a hablar de la papilla asfixiante, que es un más conocido, y que además a veces los pediatras consultan por eso, ¿no? Que los chicos no comen, ¿no? Que es un chico muy chiquito, así que la madre le da, y el chico cierra la boca, mira para otro lado, se lo da al perro, lo tira, etc. Entonces, la va a decir algo, va a hablar ahí de la anorexia mental. Diría ahí no es la instalación del síntoma anoréxico, no se tiene por qué instalar, puede ser un momento como la fobia infantil, ¿no? Que pasa a edad. Dice Lacan que al pequeño niño que cierra la boca al ser alimentado por su madre, ¿no? Que la estrategia anoréxica implica jugar con el rechazo como un deseo. ¿No? O sea que al rechazar lo que hace jugar es de alguna manera el deseo. ¿Sí? Se trata del intento de sostener un deseo frente a una madre que, desconociendo el amor y la falta constitutiva, intenta llenar al otro, saciar en forma absoluta la pequeña cría de una papilla que resultará asfixia. Entonces, ¿qué dice la acá? Que si el otro, ahora leo una frase de Lacan textual, si el otro, que a su vez tiene sus ideas sobre sus necesidades, se entromete y en lugar de lo que no tiene, le atiborra con la papilla asfixiante de lo que tiene, es decir, confunde sus cuidados con el don de su amor, es el niño el que alimenta con más amor el que rechaza el alimento y juega con su rechazo como un deseo. Anorexia mental. Entonces, Lacan, cuando dice el niño al que alimenta con más amor, lo va a decir de una manera, la manera en que a veces dice la cosa de Lacan, que en realidad ese amor es un amor que no es un amor. ¿Por qué? Porque Lacan va a decir que el amor es dar lo que no se tiene. Que si la madre o el otro, ¿no? Ese otro primordial está ahí, queriendo tener lo que hay que tener para llenarlo, eso no es amor, porque el amor es poder dar más falta. Cuando hay algo ahí que viene de ese lado de la ignorancia del amor y creer que hay que llenarlo, es muy probable que el niño, para hacer valer un deseo, juegue de alguna manera con lo que puede jugar para desear, que es rechazando eso. Tengo un pequeño ejemplo de una madre que yo atendía justamente en un momento en que pasaba eso con su hijo. Entonces ella le daba a ella, dice, no, yo lo llevo al supermercado y lo dejo a él del kilo postrecitos, que imagínense que era un chico de 1 año y medio, solo ponía maltear, para que él elija, porque si no, no come, y una comida le lleva a hacer 6 menús diferentes, si no come ni 6 menús, ¿qué pasa? Y después llorando porque lo llevó un día a un jardín maternal, que lo tuvo que llevar, y ahí comió. Entonces, bueno, ¿por qué ella te ponía tan mal? Porque entonces quiere decir que no soy una buena madre, si no lo sé llenar. Bueno, aparece un fallido en relación a que llenar, ¿no? Era un llenar al padre, que si ella no fuera universitaria, que querían que sea su familia, lo que ella tenía que ser era la madre, ¿no? Y la madre tiene que saber lo que le gusta a el hijo. Bueno, entonces, justamente, la madre, en todo caso, lo que tiene que saber es el amor a su hijo, y no lo llena. ¿Mm? Y que no lo llene lo mejor que puede pasar, en el sentido de que el hijo no es ella misma y que hay algo más y algo que no sabe, y aceptar conocerlo, y desconocerlo a la vez. Claro. Y cuando ella puede situar eso, ella, digamos, es chico piso. Cortamos unos minutos y ya retomamos. Ahora tenemos un break ahí. Acérquense a tomar café y a ver unas recomendaciones.
Adiós. Bueno, retomamos. Si los que virtual lo escuchan bien, después escriban en el chat si quieren hacer una pregunta. Ahora Patricia va a hacer el cierre y les leemos. Bueno, había dado la referencia de dirección de la cura y un ejemplo. Podríamos decir que muchas veces a la anoréxica se le presenta una madre que la atiborra, que la avasalla, que al no tolerar lo que no puede llenar o lo que no sabe, no cede en su goce y asfixia. Y si no pone en juego el don amoroso de dar su falta, es decir, de hacer jugar lo que no tiene, no se sitúa a veces el borde de la intimidad del otro. Entonces, falla ahí la dimensión amorosa de transitar por la falta. O sea, cuando Lacan dice ignorante de su amor, lo que quiere decir, estas madres que quizás están tan dedicadas, pero ignorantes en el sentido de ignorar que el amor no es dar lo que se tiene. Entonces, es un otro no completo, no deseante que aloja en la falta, ¿sí? Y da lugar a que se formule una pregunta por el deseo. Entonces, jugar con el rechazo como un deseo es ubicar que la madre tenga un deseo más allá de él o de ella, ¿no? No ser llenado completamente ni llenarla completamente. Una adolescente anoréxica, en esta dimensión ya no de esta anorexia tan temprana, dice que no habla porque cada vez que va a decir algo, la madre no la deja hablar, termina la frase ella. Ella se pregunta, ¿cómo sabe su madre lo que ella quiere decir? Lamentándose de que siempre la madre mete su bocadillo. Es interesante en ella la doble acepción bocadillo entre palabra y comida, ¿no? Entonces, es en función de esto que esta jovencita decide cerrar la boca para no quedar aplastada en la demanda materna, para tallar un resto, o sea, acabar un hueco, por decirlo acá, en esta madre que siempre tiene algo para decir. Entonces, ella no se quiere comer sus bocadillos y su recurso fue cerrar la boca, que podemos pensar que es una falsa separación. Cerrar la boca, hacer una huelga de hambre. Articula así una defensa ella frente al riesgo de ser absorbida, aplastada por la demanda de una madre que tiene la boca siempre abierta, que sabe o pretende saber lo que es bueno y malo para su hija. Entonces este amor la resulta aplastante y devora el deseo. Doy un pequeño ejemplo de un tratamiento. Una chica llamada Romina, que padece bulimia, tiene atracones reiterados. La atendí hace muchos años, quizás está rara la temática. Dice, con mi mamá siempre, era raro ya en esa época igual, con mi mamá siempre hablaba de virginidad, o sea, de casarse virgen hablaba. Hasta ahora llegó un estandarte de que iba a hacer lo mismo que ella. Pero después tuve relaciones con un chico que me gustó, traté de conservar el estandarte y ahora no puedo ni pronunciarlo. Tengo a mi mamá todo el tiempo en la cabeza, porque ahora ya no puedo decirme todo con ella. Y dice, yo ya no tengo palabra. Antes decía, yo soy una mujer de palabra. Ahora me la tengo que comer, no lo digo. Para ella se establece una relación con el hablar. Lo que hablé antes me lo tengo que comer. Yo antes me llenaba la boca de virginidad y ahora, podríamos decir que ahora ella se llena la boca de comida y sus atracones dan cuenta de esto. Aparecen cuando compromete su palabra, ¿no? Dice algo, dice voy a salir el sábado y no sale y ya tiene un atracón, o sea, no puede hablar, ¿no? Porque piensa que no se compromete. Cuando pierde el poder decirse todo con la madre, cuando pierde ese todo con la madre. Yo no tengo palabra, lo que pienso me lo como, no lo digo, porque decir eso implica algo, y después hago lo contrario de lo que dije.
A mi mamá le digo cualquier cosa de con quién salgo, a dónde voy, invento y se la come. El otro día se recomió el verso que le hice. Y ella come para no faltarle a su madre. De hecho, cuento un episodio que una vez compró una pizza, en la casa no había comida, estaba sola, pide un delivery y le mandan una pizza. Que come media pizza, ya estaba llena, ya está, pero después de comer la primera pizza pensé que si mi mamá veía la caja con la otra pizza me preguntaría. Entonces me la comí, para que no me pregunte. La madre en un momento la lleva a Aluba, en Aluba le dicen, ¿vomitas? Y ella dice que no, porque efectivamente no vomitaba. Mentís. ¿Tenés amenorrea? No, mentís. Bueno, esa fue su experiencia, ¿no? Con lo cual su palabra ahí tampoco adquiría valor, ¿no? Ya de entrada. Ella come escondidas, sola, en sacrificio, sin hambre, sin ganas, laxantes para ir a bailar, se arrepiente. Bueno, y tiene después, ella no vomita, pero tiene agotadoras sesiones de gimnasia, laxantes, diuréticos. Ella tiene una voz que no le deja de resonar, la de su madre, que le dice, como si la madre le dijera, no vas a parar de comer, no vas a enamorarte, ¿no? Ahora que perdiste la virginidad. Una voz interna, ¿no? Imposibilitada de una salida, atrapada por este voraz super yo materno, se convierte ella en pacto de devoración al no poder dejar de darle de comer a su madre, ¿no? En este sentido, de comer ella para que la madre no. Un día, ¿no? Pasan distintas cuestiones, pero voy a situar esto porque me parece interesante. Me dice, te aviso si falto, es mejor para mí, quiero decir para vos, ¿no? Que es fallido. Ante una interrogación en relación al fallido, se ríe. Y lo que hace en la sesión siguiente es faltar y no avisar. Prueba en la transferencia que puede faltar sin rellenar su falta dándome de comer una explicación. Yo tampoco le pido y ella no la da. En relación al tratamiento, dice, vos me tirás un cable, me ayudas a decir. Y se empieza a instalar la distancia entre ella y la comida, y justo esto se instala la posibilidad de dejar de concurrir con insistencia a distintos nutricionistas. Los atracones empiezan a espaciarse y casi desaparecen. Yo antes decía todo que sí y después me la comía. Esta manera de decir solo la hacía llenarse y cerrar la boca. Entonces, a veces cerrar la boca, ¿no? La huelga de hambre, que la llama así en un momento, enarbolar una protesta muda en una huelga de hambre se constituye a veces como un único recurso para no quedar arrasada por los dichos bocadillos maternos, que constituye entonces como una estrategia de separación del sujeto respecto del otro, de defender su subjetividad. Pero una estrategia que puede ser muy riesgosa, mortífera, ¿no? Y decía una falsa separación, porque a veces esto de desaparecer un poco para el otro, ¿no? Que ya sabemos que los chicos a veces se esconden para ver qué pasa si no están, ¿no? O se imaginan a ver si desaparecen para saber qué lugar tienen el otro. La anorexia, esto se puede llevar a un plano de una desaparición real del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Este deseo, ¿no? Cavar un deseo en el otro, hacerle falta al otro, puede ya pasar a, en esta radicalidad del deseo, hacer un goce puro de la pulsión del mal. Hago una referencia más de Lacan y corto acá para conversar. ¿Por qué? Porque me parece interesante hacer una referencia que Lacan hace en el seminario 21, los no incautos Sherman, porque lo que va a plantear acá Lacan es una vuelta a esto, ¿no? Porque me parece que también, a mí me parece interesante señalar que nuevamente él habla de la ignorancia bajo el modo del horror al saber. Y lo que va a decir es, en relación a una paciente, la preocupación por saber si comerá o no estar, que no se daba siquiera cuenta de que estaba dejando morir de hambre. No es el deseo que preside el saber, sino el horror. Entonces, preocuparse antes si comerá o no, cuánto comerá, qué día comerá, qué hora comerá, si eso come o no come, ¿no? Lo que Lacan dice es que no se da cuenta que se está dejando morir de hambre y lo que comenta eso no es un querer saber, en todo caso sería un pseudo saber, sino es un horror al saber.
horror del saber que es del cuerpo sexual, de los agujeros del cuerpo, de la no relación sexual, de la castración, lo podríamos llamar de muchas maneras, ¿sí? Pero me parece que no soporta ahí, ¿no? Ahí lo que ubican es la anorexia, no soportar enterarse de la sexualidad, de los agujeros del cuerpo, de lo que empuja del agujero de la pulsión, de lo imposible satisfacer. Entonces intentar controlar los orificios en un pseudo saber que está en función de la ignorancia, de no saber del cuerpo. Con lo cual me parece una reversión, uno podría ver, ¿no? Que antes decía, es hacer un hueco y hacerle saber a la madre de su ignorancia en el amor, que sepa lo del amor, pero acá la que aparece en la dimensión de ignorancia es la propia ignorancia, ¿no? Es solo saber para ignorar, ¿no? El cuerpo, ¿no? Para ignorar esa soledad del cuerpo y cómo arreglárselas con él. Entonces, si Lacan habló de la anoréxica, desafiando la ignorancia de una madre que no soporta los agujeros, en dirección de la cura, en esta otra vertiente podríamos decir que la anorexia aporta y defiende su propia ignorancia, ¿no? Cuando dice, yo no necesito comer, ¿no? Yo no necesito nada de eso. Entonces la ignorancia que denuncia se apodera de ella, nada quiere saber, y se produce aquí una torsión, podríamos decir, ¿no? En la enseñanza de Lacan le da una vuelta desde rechazar la falta, desde cavar la falta, ¿no? Jugar con el rechazo como un deseo, hacer lugar a la falta, a rechazar la falta en un pasar del deseo al horror del saber. Bueno, podría avanzar, pero voy a dejar acá para ver si tengo que progresar. Bueno, muchas gracias, Patricia. ¿Alguna pregunta, comentario? No sé quiénes están virtuales ahí también. Pueden escribir cualquier cosa. Se escucha perfecto. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que me quedé pensando ahí. Estuve leyendo el libro y bueno, me había preguntado esto de justamente en relación a la patrulla asfixiante, que vos lo traes ahí, que esto se pone en juego la infancia y qué diferencia, digamos, hay en relación a lo que se produce en el cuerpo, la pubertad, digamos, que empieza a aparecer este rechazo y esta cuestión de los niños en no alimentarse. Digamos, cómo se presenta en la infancia y si tiene que ver con otra cosa que no es un rechazo del cuerpo, sino con esto que vos decís ahí, poner una distancia al otro, digamos, jugar entre el rechazo y el deseo. Y preguntarte si te llegan para su intervención casos de niños, niñas, y se presenta algo de esto de, bueno, no querer comer, que por ahí es un poco lo que se escucha también. Sí, que aparecen cada vez más casos. Yo, como hace años que dejé la clínica con niños, yo estoy tomando en mi consulta desde la pubertad, ¿no? Pero sé que aparecen casos de... En esto que preguntas, me parece justamente son dos momentos de Lacan donde dice cosas diferentes. Yo hago esa lectura, ¿no? Esto de situar, ¿no? Remarcar en cada uno de los dos párrafos la ignorancia, ¿no? De la que Lacan habla, para ubicar que si en dirección de la cura está diciendo que hasta un niño chiquito puede ser una defensa de no ser todo para el otro, ¿no? Y cavar una falta en relación a rechazar la comida, puede ser que el otro se pregunte qué quiere, ¿no? O que tenga un deseo más allá de él. O sea que a mí me parece, ¿no? Es una idea que tiene un poco que ver con el momento constitutivo también que tienen las fobias, ¿no? Que son ciertos momentos constitutivos donde un sujeto puede decir no de alguna manera, ¿no? Pero eso no necesariamente se instala el síntoma, puede ser muy pasajero, ¿no? Y si la madre sabe escuchar muchísimo más, lo digo ¿no? Por este caso que atendí, que cuando ella se movió de ese lugar, eso cesó y no se instaló el síntoma alimentario.
Pero ahí no hay un rechazo del cuerpo. Ahí más bien es usar la estrategia del rechazo como única posibilidad de decir un no para hacer lugar a un deseo, porque el no tiene que funcionar para que haya deseo. Ahora, en ese momento la ignorancia es la materna cuando el otro intenta llenar del todo a su cría, ¿no? Como si el otro no fuera una otredad, ¿no? Que salió de mí, entonces ese todo de él lo tengo que llenar, o tengo que demostrar que soy buena madre y llenar. Entonces, Lacan dice la forma de mostrarle que hay un deseo más allá de él. O sea, desde la infancia, ¿no? Poner algún no, hacer jugar algo de la castración. Digo, hay una insondable decisión del ser, hay ciertos movimientos, ¿no? Que cada sujeto toma, acepta o rechaza, ¿no? Se deja llenar todo por el otro, ¿no? Y me parece que ya es un movimiento esto de alguna manera de ser. Ahora, otra cosa es esto que Lacan ya habla en el seminario 21, donde habla del horror a saber en la anorexia. Entonces ahí no habla de la ignorancia materna y jugar con el rechazo para que el deseo aparezca y cavar alguna falta y que algo de la dimensión de la falta se ponga en juego, ¿no? Y que haya un motor deseante ahí, sino más bien es horror a saber del cuerpo, horror a saber de esa otredad, horror a saber de la sexualidad, horror a saber hasta del agujero, porque uno diría que en la anorexia se está todo el tiempo pensando qué se va a llenar, cómo se va a vaciar, qué se va a poner. Y en todo caso es taparse los oídos, taparse la boca, la huelga de hambre, coserse la boca, y taponar todos los orificios de encuentro con el otro, muchas veces la sexualidad, o sea, hasta se puede hablar de un cuerpo esfera, ¿no? Un cuerpo que no tiene agujeros. Entonces ahí ya estaríamos hablando de la instalación de un síntoma anoréxico y de un rechazo que no va en el plano del deseo, sino va en el plano de cierto horror a saber, ¿no? Y que más bien rechaza el deseo, ¿no? Más bien está en una dimensión de un goce puro, ¿no? Un goce de la pulsión de muerte. Y todo este saber que se arma está en función de un pseudo saber que en todo caso desconoce que hay la dimensión pulsional del cuerpo, ¿no? Y la dimensión de esto, la otredad, la extranjeridad que implica para cada uno asumir su propio cuerpo, su sexualidad. Yo quería hacer una pregunta, Belén. Bien, Patricia, agradecerte nuevamente por la exposición increíble. A mí me interesa mucho hablar de casos, o sea, la casuística en este punto. Quería hacerte una pregunta de ¿qué sugerís en cuestiones de abordajes clínicos con anorexia más preambulares, por decirlo de alguna forma? Son como una anorexia que ya no está instalada, que no tiene como todo el síntoma desarrollado, sino que está empezando. Pensaba esto porque me acordaba de casos de pacientes que llegaban, por ejemplo, y de manera soslayada empezaban a hablar sobre el tema de su relación con la comida, contaban calorías, veían frente a quién comían, qué cantidad, y no había como algo instalado en ese punto, pero empezaban como a perfilarse para ese lado, ¿sí? Y también quería preguntarte sobre este tema porque te recuerdo de otra paciente que tenía como un posicionamiento armado con este tema, de que sabía, por ejemplo, haciendo terapia, llegamos a asociar muy claramente el discurso materno hablando de su cuerpo, ¿no? Que ella al principio hablaba de su cuerpo diciendo, yo me veo de tal manera en el espejo, creo que tengo un poco más de acá, un poco más de allá, y empezando a asociar, en algún momento llega a entender que eso lo había escuchado constantemente de la madre, que le decía cómo vestirse, de qué manera, qué se le veía, qué no, y ella inclusive, habiendo llegado a esa conclusión, termina tomando ese posicionamiento, como, bueno, sí, ya sé que este discurso es de mi madre, pero no me interesa, yo quiero seguir haciendo esto, ¿no? Que era, bueno, ¿cómo es? Provocarse los vómitos, estar comiendo muy poca cantidad, o a veces estar 3 días en ayuno inclusive, lo cual es tremendamente peligroso, ¿no? Pero bueno, las dos preguntas son esas, digamos, ¿qué coordenadas clínicas podés ofrecer o que podamos pensar, digamos, sobre una anorexia más preambular? Y si esto es también un posicionamiento constituido a nivel subjetivo. Bueno, me parece que a veces, bueno, quizás tenemos la oportunidad de estar con alguien que todavía eso no se constituyó. Por ejemplo, el ejemplo que daba de esta chica que la madre, antes de internarla, me llama a mí porque las otras madres del colegio ya habían mandado a hijas a hospital de día, no sé en qué caso correspondió o no, pero bueno. Entonces,
En ese caso, estuvo la oportunidad de que eso se sintomatice. ¿Qué se sintomatiza? Se desplegó la pregunta por la fertilidad, ¿no? Entonces, lo que no entró es en la vía del rechazo, rechazar el cuerpo, ¿no? Tratar de extirparlo, entonces se instaló, bueno, qué es ser deseable para el otro, qué es a ella, cómo es ser una mujer, qué manera ser una mujer, cómo arreglarse con su propio cuerpo, cómo aceptarlo, cómo separarse de dicho materno, porque efectivamente era una casa donde se hablaba mucho de los cuerpos, cómo escuchar menos, cómo encontrar ella, ¿no? Ella pudo empezar a ir al gimnasio para cuidarse, para sentirse mejor con eso, cuando no fue como una imposición de que la querían llevar porque pensaban que la veían gorda, sino cuando ella te encontró la vuelta de que ella tenía ganas y se pudo separar de eso y decir, yo quiero eso, ¿no? Porque si no es una pseudo separación y sería irreductible, no voy porque me lo piden ellos, o hacer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ella le pudo encontrar una vuelta y se pudo desplegar algo más sintomático en relación al cuerpo, que trabaja bastante en relación al cuerpo, qué cosas que no le gustan, qué cosas acepta, que cómo, ¿no? De cómo llevarse mejor con el cuerpo y cómo aceptarlo. Entonces, son quizás oportunidades donde no está instalado esto de que a veces la posición en la que se viene es, ayer hablamos de algo de esto, soy lo que digo, yo soy, es más, hay un nombre en internet, no sé si alguno tuvo la oportunidad de fijarse en los blogs, Ana, los blogs, bueno, hay blogs que van desapareciendo porque internet los saca por apología de anorexia, pero aparecen en Telegram. ¿Cómo? Claro, sí, se las ingenian, porque sí, a su juego la llamaron, se van, ¿no? Si son expertas en escondites, imagínense esto. No, hay estudios hasta si no proliferan más cuando se los prohíben, pero bueno. En esto hay toda una cuestión de cierta identidad anoréxica que se constituye, la diosa Ana, a la que no hay que fallarle. Hay una película y un libro que es bastante conocido, absurda, de Silo Latini. No es que me guste mucho el libro, pero quizás uno puede tomar algunos elementos de ahí, porque ya dice, bueno, yo en un momento disfruté de una comida y le pedí 1000 veces perdón a la diosa Ana y que no lo iba a volver a hacer y que me sentía muy culpable y ayuné 3 días, ¿no? Entonces, hay una cuestión de identificarse ahí, de sostener una identidad y de sostener esta cuestión, soy lo que digo, soy esto, yo no quiero ser otra cosa. En este punto, cerrar todos los orificios también a la intervención, ¿no? No dejan entrar por ningún lado. Con lo cual, es difícil realmente. Yo en el libro planteaba algo que, bueno, en la charla siempre surge, ¿no? Obviamente, como analista, más allá que hablemos de esto, ¿cuál es la dirección de la fuga? Yo planteaba algo de restablecer la comensalidad cancelada en el sentido de esto que queda tan crudo, empezar a revestirlo de amor, y no es sin el amor de transferencia, ¿no? Que es quizás la comensalidad cancelada, ¿no? Invitarlos a la mesa de alguna manera, no porque comamos juntos, pero sino porque, ¿no? Hay algo ahí a cocinar de ese cuerpo que quedó crudo, obsceno, la comida cruda, obscena, y empezar a revestir eso más amorosamente. Y bueno, ver en cada caso, incluso en algún momento contaba que había escuchado en una presentación de Doménico, donde decía alguien con una paciente internada que algo surgió en esas contingencias de que se olvidó las pastillas y algo de ese objeto, ¿no? Oral que hizo ahí hablar, ¿no? De eso y generó algo, o porque no entra en la interpretación muchas veces, porque no hay sujeto del inconsciente, no hay división. Entonces, ¿cómo hacer para que eso quiera decir algo? ¿No? Y no quiere decir, yo quiero estar flaca, sí, yo estoy bien, son los demás los que les molestan, a mí me gusta ser flaca. O en una supervisión se había planteado, por ejemplo, algo que había sucedido a partir de que estaban todos preocupados, se internaban, intervenía el médico, intervenía la nutricionista dando indicaciones, que estaba todo un equipo preocupado. Y la analista se sorprendía de que su intervención tuvo efecto y lo pensamos un poco. ¿Por qué? Porque ella le dijo, la verdad es que estoy preocupada y no sé cómo ayudarte. Quisiera saber cómo, pero no sé.
Y lo que entendimos un poco, por cómo había sido la secuencia del caso, porque también algo el padre pudo modificar ahí en las entrevistas y preocuparse en vez de exigirle, que quizás los demás estaban con la cucharada, ¿no? Con la papilla, come esto, te hay que hacer esto, lo otro. Y la analista lo que pudo demostrar ahí, sin angustiarse, porque la angustia también no lleva a buen puerto, la angustia del analista, hay que abstenerse de eso, ¿no? Puede ser interno porque estoy angustiada, o llamarla o no, pero sí la preocupación como algo del hueco apareció en la analista, que posibilitó ahí otra cosa. Entonces, no hay fórmulas, no tenemos un tratamiento estándar, pero sí sabemos que hay algo, ¿no?, a producir en algunos sujetos que no tienen la división, y este es el desafío. Cuando hay un goce pulsional tóxico, el goce puro, la pulsión de muerte, y es avanzar hacia eso, Lacan de hecho lo llama suicidio no violento, a la anorexia, no es su primer texto, avanzar hacia eso y ver cómo interponer algo a la pulsión de muerte y cómo apostar a la apertura del inconsciente, que permita que ese síntoma quiera decir algo. Con lo cual, no es un síntoma clásico porque presenta solo una cara funcional, ¿no? Y no presenta la cara del revestimiento de los sentidos. Y si eso empieza a tener algún sentido, que a veces empieza por el amor de transferencia, y nada más que por eso, ¿no? Porque no hay desciframiento para hacer, ¿no? Porque si uno dice, no, porque vos, quiere decir, no, eso no entra, eso más bien es rechazado. Entonces, ¿cómo atravesar ahí algo del rechazo y cómo generar ahí un espacio donde de eso se pueda hablar? Pero bueno, a veces, ¿no? Y yo hablo con algunos analistas de esta institución, a veces hasta la internación puede ser una intervención, ¿no? Así no podés seguir, yo no voy a consentir o no voy a permitir, o yo en una supervisión dije, hasta acá se llegó con esto, que la madre, bueno, ya no quiere comer, nadie comía, ya está, se interna, o sea, no hay ninguna vuelta. Y después de la internación, que es quizás un corte, y a veces ahí empieza a pasar algo, ¿no? Entonces, no voy a consentir a presenciar acá que te estés muriendo, ¿no? Esto, no voy a consentir a que este es el deseo de nada. Esto ya se transformó en un goce puro en la pulsión de muerte. No voy a apostar a esto, yo apuesto a trabajar acá por la vida, ¿no? Entonces, pero bueno, cada intervención supondrá todo un trabajo preliminar, a veces difícil, ¿no? Dificultoso, porque el síntoma no habla ahí, ¿no? O a veces está esta cuestión de cerrar la boca. O a veces también hay malos tratamientos, como esta paciente que, bueno, hay instituciones que, bueno, me estás mintiendo con esto, me estás mintiendo con lo otro, que son carcelarias, ¿no? Y entonces sí las obligan a comer y salen con otro peso, pero de la posición subjetiva no se tocó y del goce en juego no se tocó absolutamente nada. Bueno, entonces, bueno, es un desafío. Realmente a veces los casos son muy difíciles, pero también hay veces que se puede. Permitime que alcanzo. Gracias, Patricia. Patricia, consultarte ya de la mano con esto que venís diciendo. Cuando se demanda una consulta, digo, ¿quién lo hace? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace una institución? Digo, la situación del cuerpo que ya no da más y necesitas una internación, y ahí es donde se solicita la atención de un analista. Digo, porque yo me imagino, ya lo que me vas a responder, pero mi pregunta es más ¿ha pasado, digamos, que la misma paciente solicita la atención? Y de qué modo llega, digamos, o qué es lo que la angustia, o cuál es la demanda de atención en ese sentido? Lo pienso, nunca atendí un caso de anorexia, pero lo más cercano que vos mencionaste como la contracara, las situaciones de consumo. Donde yo le pregunto al paciente, pero si vos consumís y te sentís bien, ¿por qué venís? Digamos, ¿no? ¿Cuál es el pedido? No, ahora que consumo me siento mal, digo, y ahí se despliega una angustia, lo voy a decir. Se diferencia del resto de los amigos que consumen y se sienten bien. Digo, en estos casos, la anorexia, bulimia, ¿qué los lleva a pedir análisis de atención?
Bueno, mi experiencia es que son más consultas cuando los episodios y la forma, ¿no?, que adquieren los síntomas son bulímicos y anorexia. Porque en la bulimia es más, se presenta como el fracaso del control, ¿no? Y después toda una melancolización en relación a eso, sentirse una porquería, no levantarse la cama, no querer hacer nada. Entonces son casos donde hay algo ahí que no está tan consistido en que manejan sus agujeros y que taponen y que no necesitan nada del otro, ¿no? Entonces, es más frecuente que consultes por su cuenta. En las anorexias, sobre todo estas anorexias, ¿no?, de suicidio lento, las que avanzan, y lo más probable es que traiga algo, porque ahí no hay ninguna dimensión del síntoma, de es un malestar, de me percato de que esto me molesta, de que hago esto y no sé por qué lo hago, no hay ninguna dimensión de pregunta. Ahora, eso no quiere decir que el analista se tenga que retirar. Mientras el paciente viene, uno apuesta. Entonces, digamos, hacer la apuesta es saber que se está con eso, que quizás lo que lo trae es la orden del médico, la familia, y mientras está ahí, tratar de que eso se produzca. Me acuerdo de un caso de toxicomanía, pero en esto pienso que hay una dimensión que tiene que ver con la toxicomanía, la anorexia, que es soltar amarres con el palo, ¿no? Y es empezar a ir sin punto. Lo maníaco sería que no haya punto, ¿no? No hay punto en no comer, por ejemplo, ¿no? Un caso, que lo conocemos que es un caso de Diana Brodar, que ella lo tiene publicado en un libro de la cátedra de toxicomanía, y ella recibe a un paciente que va por orden judicial porque estando drogado le pegó a otro, le hizo un corte en la cara porque lo provocaron, estando con una chica, y él dice, yo estoy bien por el consumo, yo no necesito esto. Bueno, lo obligaron a ir si no tenía otra pena carcelaria o no sé qué. Entonces fue toda una cuenta de que hable, hasta que en un momento me encuentro algunas escenas en la casa, a él le pegaban, ¿no? Algo entre el padre y el hermano, donde él recibía los golpes. Y en un momento, lo estoy sintetizando mucho, pero me parece que es interesante porque de repente nos sorprendemos a veces con los casos. Que él dice que ella le pregunta si tiene algún apodo. Por algo que escucha le pregunta si tiene algún apodo. Quizás porque estaba diciendo apodo de amigo, no sé por qué ella no explica, pero le pregunta y él dice, sí, Tuca. Y ella le pregunta, ¿qué es Tuca? Porque uno que conozca a veces cierta jerga, ¿no? Lo que es importante es no entrar en la complicidad imaginaria. Sí, digamos, por obvio quiere decir esto. ¿Por qué? Porque si no nos perdemos de lo que es para el otro. Y dice, a mí, me dicen Tuca porque Tuca es lo que más me gusta, es lo que queda del resto, ¿no? Cuando se cocina, y es lo que te pega más fuerte. Cuando ella le dice lo que te pega más fuerte, entonces las escenas de golpe, y te gocen el golpe, y te gocen el golpe. Y eso, con el camino que habían hecho hasta ahí, significó un cambio de posición subjetiva y una pregunta en relación a la droga y un movimiento en relación a la droga. Cosa que él de entrada no estaba para mí, se quería sido drogado porque tenía una orden judicial. Entonces, el analista, bueno, mientras está ahí y mientras se deja, está la posibilidad de que algo se produzca, y ahí fue la división del sujeto, y efectivamente se queda él como sorprendido frente a su voto político, ¿no? Estoy gozando de esto, de lo que se quejaba, estoy gozando. Entonces, se daba con esa droga porque le pegaba. Bueno, esto implicó tocar ese gozo en la droga, bueno, y bueno, después ella dice que empezó a haber cierta dimensión de síntoma alimentario, pero no un síntoma, no una verdadera bulimia, digamos, ¿no? Pero ciertos síntomas, pero se empezó a sintomatizar algo que no hacía síntomas, que directamente era consumir, sin ninguna pregunta, pero con combustible. Entonces, me parece que más allá, a veces recibimos pacientes, no sé si tienen esa experiencia, pero dicen, sí, yo me quiero analizar porque me encanta, pero esa afirmación no está relacionada, no es que te dicen que se quiere analizar, pero no se analiza. No, más bien viene allá a refrendar un saber que tiene o a saber más, pero no a hacer un análisis y a describirse y a preguntar
manifestarse, por ese goce ignorado. Entonces, la afirmación yoica un poco hay que dejarla de lado para ver qué sucede ahí. Y bueno, efectivamente hacemos con el deseo del analista una apuesta a que algo surja y en principio a que esa persona pueda vivir y vivir mejor, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, estar a la altura de la época es no decir, no tienen demanda, esos pacientes no los toman. No, bueno, veamos si podemos hacer surgir ahí algo de la demanda de análisis o que la dimensión del inconsciente se abra. No sabemos. Si ya de entrada nosotros decimos que no, no va a suceder. Es también apostar a eso y, bueno, ver qué sucede, no sabemos. Hay que soportar es que no sabemos. Bueno, muchas gracias, Patricia, nuevamente. Estaba pensando en tres casos, dos el mío y uno de Sheckman, si no me recuerdo, que está publicado, que se llama Marina. Lo debo haber leído, lo debo haber leído. Digo porque me quedé pensando en eso que vos tomaste al principio, la anorexia en relación a lo transestructural también, ¿no? Cómo pensamos la anorexia en la neurosis y en la psicosis. Yo estaba pensando en el caso de neurosis de una mujer ya grande, digo adulta, donde, como vos bien decís, hay un momento en donde aparece, se puede armar un síntoma y eso en esta paciente encadena con su historia, ¿no? Entonces aparece el rechazo en relación a la madre y ella puede, a partir de eso, hacer unos movimientos bastante interesantes. Es más del lado de la bulimia, digamos, en este caso. Pero después pensaba en la psicosis, ¿no? En este caso de Marina, la anorexia, en realidad, sí, bueno, cumplía una función que Sheckman brevemente, ella está internada, pesa muy poco, la interna le dan de comer, ¿no? Por las enchaladas, ¿no? Le introducen la comida, sube peso, le dan el alta, porque ya está, ¿no? Con cierta salud, vive, digamos, ¿no? Le dan el alta, va a la casa y se corta los brazos y la vuelven a internar por peligro por su vida. Recién ahí se encuentra con Sheckman y me parecía muy importante porque lo que hace él es preguntarle por qué se había cortado. Entonces, lo que produce es el despliegue de qué función tenía el no comer. Ella no comía sólidos, solamente podía comer líquidos, ¿no? Entonces, ella puede desplegar ahí, no puedo comer sólidos, solamente puedo comer líquidos porque, y aparece, hay una certeza en relación a que los sólidos les solidificaba su sangre, ¿no? Entonces, eso aparece un despliegue de que el cuerpo se le iba a solidificar, ¿no? Entonces, ella evitaba esa situación consumiendo solamente líquidos. Bueno, es re interesante el caso si lo quieren buscar, porque artesanalmente Sheckman empieza a preguntarse, ¿qué hago? Digamos, ¿no? Intervengo, tengo que intervenir porque se muere si no come, y a la vez ingiere alimentos, bueno, muy igual, ¿no? La función de muerte ahí, ¿qué arreglo hacer? Entonces hace un arreglo bastante interesante porque en un momento, digamos, de las entrevistas, ya un poco avanzado, se les ocurre entre los dos un arreglo bastante llamativo que es, ¿qué te parece en esto de la cosa del líquido? ¿Por qué no se hacía baños de agua en bañera largos ella? Entonces dice, bueno, ¿por qué no probamos con que comas en la bañera? ¿No? Toda una cuestión ahí, porque había que hablar de los padres, una cosa media loca, ¿no? Como de la bañera. La cosa media que los psicoanalistas hacemos a veces, que es caso por caso. Y bueno, a eso a ella le permite comer, no morirse, y después armar a partir de ahí una sistematización de su delirio, que son las estatizaciones
relación importante. Lo pensaba en esto, ¿no? Cómo pensaba anorexia en las diferentes estructuras, porque también con un paciente que es una estructura psicótica, bueno, llegó un momento en donde empezamos a comer en el consultorio, ¿no? Un paciente militarizado, donde comía solo en su casa cuando comía, los padres adolescentes, digamos, ¿no? No sabían si comía, si dormía, si nada. Y aparecía algo del orden del amor, de transferencia en relación a la comida, ¿no? Eso pudo vitalizarlo un poco más. Son interesantes los casos que contás y es esto, ¿no? De qué función cumple el síntoma para cada cual. Si tiene ese arreglo y lo tocamos, ¿no? O viene porque ya ese arreglo no le sirve. Bueno, ver de qué manera reconstruir ese arreglo o hacer uno mejor, ¿no? Pero confiar en lo que sabe, ¿no? Y lo que nos enseña cada paciente. Porque bueno, cuando es una institución de todos igual, bueno, el líquido ni líquido, o sea, ¿no? No se va a poder escuchar qué solución particular hay a eso. Hay muchos casos de anorexia psicótica, me acuerdo de un hospital, revisaron un caso que había una paciente internada que cuando comía se desesperaba y solo cuando iba a defecar se calmaba, el rato que le duraba y después, ¿no? La comida era absolutamente invasora, ¿no? Había que ver qué se hacía con eso, ¿no? Para que la comida no sea una invasión insoportable. O el delirio de envenenamiento, ¿no? Que hay a veces paranoia, ¿no? Que también a veces las instituciones tampoco se distinguen en alguna. Yo, por ejemplo, atendí el caso de tuve unos años trabajando con una joven melancólica, pero una melancolía, no una melancolización. Y ella no comía porque se olvidaba. En realidad se olvidaba que tenía cuerpo. Muy llamativamente, porque por otro lado era una paciente que se vestía, era muy linda y se vestía muy bien, ¿no? Tenía todo gusto, vestimenta, pero que le llegó a pasar que un día la internaron por deshidratación porque se olvidó de tomar agua. O sea, fíjense, no había el registro de las sensaciones, ¿no? Bueno, y en ella hubo todo un tratamiento por ese imaginario, ¿no? Ese cuerpo, ella una vez dijo una frase que me sorprendió bastante, se sienta y deja un abrigo, y cuando se va me dice, tengo tanto frío que necesito otra piel. Y entonces, algo, ¿no? En la constitución del cuerpo, lo que en su momento hubo varias soluciones, pero una de las soluciones que estuvo a mano para ella fue estudiar algo de asesoría de imagen, y eran los únicos momentos de vitalización para ella, ¿no? Asesorar a los otros cómo vestirse, el combinado, los tramados de tela, los colores que le iba bien a cada cual, porque decía que los únicos momentos, los amigos decían, los únicos momentos en que a vos se te ve bien es cuando nos ayudas a comprar ropa o vestirnos para un casamiento o algo. Ella tenía una pareja, pero tenía una inapetencia total absoluta, una inapetencia total por la comida. De hecho, comía como un trámite, y lo que hacía para acordarse era, en la oficina veía a otros comiendo, decía, hay que comer, ¿no? Como casi imaginario, o sea, en una, ¿no? Una relación con el cuerpo muy especial. Y a ella, ¿no? Toda esta cuestión de vestirse, lo que velaba, ¿no? Hacía de velo, ¿no? Imaginario al horror de la crudeza del cuerpo. O sea, Pilén en un momento dice, ¿no? Que muchas veces en la melancolía una relación con la belleza porque para velar el horror, ¿no? La crudeza del cuerpo, ese cuerpo que no estaba melacolizado, ¿no? Entonces, bueno,
En los casos hay una multiplicidad, ¿no? En esto una variabilidad, la clínica de lo singular también en esto, más allá de decir algunas cuestiones, ¿no? Sobre esto. Y en relación a lo que vos preguntabas antes, también estaba pensando una paciente que viene también en los comienzos, pero ella viene a sus 17 años a atenderse porque en el colegio no podía salir a los recreos, porque no podía gastar calorías ni para salir a los recreos. Estaba por perder el viaje de egresado. Estaba tan flaca que no podía ni siquiera moverse. Entonces, bueno, ahí hace una nutricionista. La nutricionista le da de comer, bueno, cosas calóricas. Entonces ella viene desesperada, empieza a llorar, pero yo no puedo, ¿por qué? No, porque no sé lo que me va a pasar. ¿Y qué te va a pasar? Y no sé, puedo ser una obesa, puedo pesar 100 kilos. Entonces, esto que no se dice, la dismorfia corporal, pero más allá de esta descripción psiquiátrica, quizás lo que me interesa tomar es esta inestabilidad de la imagen del cuerpo, ¿no? Y algo del desborde. Es como si el cuerpo de pronto se volviera inmanejable, como si no tuviera un borde, como si eso se pudiera desbordar de una manera, ¿no? Que se desmadre, que no tenga ninguna. Entonces, si hay tanto control, es justamente porque se cierra esa amenaza de esa otredad indomesticable, inasimilable, inquietante, ¿no? Con la que no se sabe cómo hacer. Con lo cual, bueno, el tiempo que duró el trabajo, un poco esto, ¿no? De algo de simbolizar y metaforizar su propio cuerpo, ¿no? De alguna manera vestirlo, ¿no? Con palabras, más amorosamente, en esta cuestión de esa ajenidad, que ante esa ajenidad, ¿no? Yo un poco investigué, ¿no? Hay una raíz similar entre hostis, en latín, entre extranjero y enemigo, que lo extranjero se puede volver enemigo. Entonces, si esa extranjeridad no es alojada, muchas veces lo que aparece es enemiga. Entonces, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que, ¿no? Un poco lo que. Bueno, muchas gracias, Patricia. De verdad que me gusta escucharte hoy. Ayer en la conversación con Ana Clara, estamos muy contentos de que visites. Bueno, en el marco de la celebración de los 40 años del colegio. Te voy a dejar un libro de regalo al colegio. Bueno, Y este obsequio del colegio. Muchas gracias. Bueno, y como dijo ayer, están invitados a participar de la comisión. Ahora seguimos la dirección para los chicos que están virtual. Y bueno, ojalá que de la primera y de la vengan muchas más. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por las preguntas, por el interés y por las reuniones con colegas, que siempre es una fiesta y siempre abre a pensar temas nuevos y bueno, a compartir esto que tanto nos interesa y nos gusta y nos mueve. Bueno, muchas gracias.